Hermógenes, muchas gracias por recibirnos. Hace un poco más de un mes terminó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el primer gobierno de derecha en 50 años. ¿Cómo calificaría usted el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, para comenzar, no fue un gobierno de derecha. Fue un gobierno abrazando muchas banderas de la concertación. Yo diría que un gobierno de centro-izquierda, que incluso fue más a la izquierda que su propio programa, con una reforma tributaria que no estaba contemplada en el programa y que resultó frustrada porque el impuesto a la renta, en lugar de aumentar, disminuyó. O sea, fue casi una piñericosa más. Creo que incumplió partes fundamentales de su programa, como era avanzar en la reconciliación nacional, velando por la aplicación de las leyes en los juicios por violaciones a derechos humanos que se han llevado a cabo con completa violación de la juridicidad, y él se había comprometido a que eso no sucediera o a velar por eso, y todo lo contrario, se convirtió en cómplice de eso cuando cuadruplicó el número de querellas iniciadas contra uniformados por los hechos del año 73 y siguiente. Así que en mi sentir, él se vio beneficiado por el alto precio del cobre y disfrutó de una bonanza que venía a raíz del aumento del gasto público en el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces tuvo un aumento del empleo, la mitad del cual se produjo en 2010, que fue consecuencia de las políticas de 2009. Así que ni siquiera le atribuyo mérito en el aumento del empleo. Y en cuanto al aumento de la producción, empezó a decaer ya a partir de 2013 y está entregó un panorama de decaimiento productivo. ¿Y eso usted no lo atribuye, como dice gran parte de la derecha, a las medidas que anunciaba la que se convirtió en gobernante Michelle Bachelet? Puede ser consecuencia de anuncios que implicaban que las inversiones iban a tener una menor rentabilidad y por lo tanto puede haber caído el volumen, eso es verdad. Pero la tendencia se empezó a manifestar antes de que ella hiciera esos anuncios, la tendencia al decaimiento productivo. O sea, todo el mundo pensaba que el 2013 se iba a crecer al 4% en circunstancias que en los años anteriores había crecido a más del 5%. Pero en materia política él fue el primer presidente de derecha en 50 años. Él, a su juicio, durante los 40 años, a cumplir sus 40 años del golpe militar, él habló de los cómplices pasivos, queriendo abrir a lo mejor a otros sectores. ¿Cómo califica usted ese llamado que hace él a los cómplices pasivos y este arrepentimiento, entre comillas, que manifiesta de esta derecha, dando la posibilidad de abrirse a una nueva derecha? Bueno, en primer lugar, su gobierno, como dije, no fue de derecha. Pero lo apoyó la UDI. Claro, lo apoyó la UDI, pero yo diría que en calidad de mal menor y por todas las maniobras que él hizo, amenazando por aquí, prometiendo por allá, y con una presencia en las encuestas que hacía pensar que él podía ganar a fe, y que de hecho lo ganó. Entonces fue un apoyo de conveniencia. Pero, por otro lado, los partidos Renovación Nacional y la UDI habían formado parte del gobierno militar, tanto que se crearon bajo el gobierno militar y apoyándolo y votaron por el sí, ambos partidos, en el plebiscito del 88. Entonces lo que hizo Piñera fue abandonar a sus propias bases, ¿no?, y ir contra ellas al hacerse protagonista crítico de los 40 años del 11 de septiembre y hacer acusaciones de complicidad pasiva, de culpas que la derecha en realidad no tenía por qué haber asumido. Sebastián Piñera votó por el no. ¿Era un representante de la derecha? No, yo sostengo que no, y él ha dicho que no es de derecha, además. Y además prontamente saltó hacia el sí, porque él fue generalísimo de Nambiji en 1989, que era prácticamente el candidato afín al gobierno militar, o sea, del sí. Así que Sebastián estuvo con el no cuando le convino y estuvo con el sí cuando le convino. ¿Y el hablar de cómplices pasivos, a su juicio, fue un error? Fue un insulto porque evidentemente la historia no es como se le ha contado por una opinión pública muy manejada por el oficialismo en los últimos 20 años. Y realmente el pronunciamiento militar de 1973 tuvo un apoyo masivo y mayoritario entre los chilenos. Así que no se podía hablar de complicidad en una situación en que se llamó a las Fuerzas Armadas a poner término a algo que era insostenible. ¿Usted se sintió cómplice pasivo?
No, nunca, porque para ser cómplice tiene que haber un delito. Yo nunca sentí haber estado próximo a ninguna actuación delictual. Todo lo contrario, las influencias que se ejercieron durante el gobierno militar fue para evitar que se cometieran delitos dentro del difícil proceso de combatir el terrorismo de izquierda. Pero una dictadura que cometió asesinatos y que usted apoyó, ¿no lo convierte en un cómplice civil pasivo? Bueno, en primer lugar, el gobierno militar no cometió asesinatos, no, todo lo contrario, todos sus documentos ordenaban respetar los derechos de las personas. Ahora, en un contexto de una guerra civil larvada en que había 20.000 guerrilleros armados por una parte y las Fuerzas Armadas combatiéndolos por otra, era imposible que no se hiciera uso de armas y que no murieran personas. Y murieron, de hecho, bastante menos de la que todos habían previsto si es que había una intervención militar. ¿Pero 3.100 muertos le parecen poco? Bueno, restemos 400 y tantos que fueron muertos por la izquierda y por las fuerzas de extrema izquierda. Y me parece que en realidad fueron pocos dada la amenaza y el contingente que había. Había 20.000 guerrilleros armados en Chile. Pero el ejército sumaba más. Bueno, obviamente, y por eso que los partidos políticos democráticos, todos, llamaron a las Fuerzas Armadas a intervenir, porque no tenían fuerzas militares propias como sí tenía la izquierda. Y la única forma de defenderse de un golpe totalitario, como decía don Patricio Aylwin, era con la acción de las Fuerzas Armadas. O sea, usted sostiene 40 años después que lo que se hizo está bien. Sostengo lo mismo que sostuvo don Patricio Aylwin en octubre del 73 y hasta mediados del 74, que estuvo bien. Él cambió y yo no he cambiado. Se puede cambiar a la luz de los acontecimientos. Usted los acontecimientos no le hicieron cambiar de idea. No, pero si todos los acontecimientos peores, por llamarlos de alguna manera, sucedieron cuando don Patricio Aylwin apoyaba al gobierno de las Fuerzas Armadas. 1973, comienzo de 1974. Bueno, ya volveremos al tema de la dictadura del régimen de Augusto Pinochet. Yo me quiero quedar ahora en la actualidad, en lo que pasó con el gobierno de Sebastián Piñera y el legado y la situación en la que deja la derecha. ¿Cómo ve usted hoy a la derecha en Chile? Bueno, en la forma en que yo preveía que le iba a dejar Sebastián Piñera, completamente desarticulada, sin un relato propio, habiendo tenido que adoptar por mandato, puede decirse, bajo la conducción de Sebastián Piñera, la versión de la historia de la izquierda. La derecha ha tenido que comprar la historia de la izquierda y eso es lo peor que le pudo haber sucedido. Y por eso sus partidos están en un estado que podríamos llamar, en un caso, el de Renovación Nacional, caótico. Muchos sostienen, he oído que el senador Osandón pregunta constantemente quién financia Amplitud, este movimiento que partió de una división de Renovación Nacional. Y yo sospecho que ahí detrás de eso está los recursos y el apoyo de Sebastián Piñera para organizar un movimiento propio de él, al cual él aspira que los partidos, ex partidos de derecha o lo que queda de los partidos de derecha se plieguen en el futuro para una candidatura en 2017. ¿Cómo ve una candidatura de Sebastián Piñera en el 2017? Bueno, yo espero que no triunfe, espero que haya otras opciones mejores. Y creo que de hecho va a ser así. O sea, no creo que él, en la forma en que se ha conducido, vuelva a tener el apoyo del electorado tradicional de la derecha. Creo que no va a conseguir apoyo de la izquierda ni de la democracia cristiana, en definitiva. Así que no creo en las posibilidades que él tenga en 2017. ¿Usted votó por Evelyn Matei? Sí, voté por ella. ¿Y qué le parece su liderazgo? Bueno, yo creo que ella, en cierto modo, se plegó a la línea de Sebastián Piñera y en ese sentido el voto mío por ese motivo fue renuente. Y creo que mucha gente de la derecha no votó contenta por ella por esa razón. Ahora, ella era una figura que encarnaba también el ideario de lo que fue las Fuerzas Armadas y lo que era una derecha un poco más liberal. ¿Le acomodaba usted esa figura? Lo que no me acomodaba de ella es que hizo constantes reconocimientos que eran dictados por la versión de la izquierda de lo que fue el gobierno militar. Pero su padre perteneció al gobierno militar o a la dictadura, como quieran llamar. Sí, su padre perteneció al gobierno militar, pero ella tomó una línea crítica de la acción del gobierno militar y de una manera muy categórica condenaba la violación de los derechos humanos como si eso hubiera sido obra del gobierno militar, que no lo fue. El gobierno militar fue justamente llamado para evitar que en Chile se violaran masivamente los derechos humanos instituyendo un sistema totalitario. Perdón, pero ¿qué le dice usted a las
a las familias de las víctimas que murieron durante la dictadura? Bueno, yo no les digo lo mismo que a las familias de las víctimas de los uniformados que murieron a manos de la guerrilla izquierda o de los civiles que murieron a manos de la guerrilla izquierda, porque la izquierda eligió la carrera de las armas, eligió tomarse el poder por las armas, y por lo tanto, para mí están en una categoría inferior los que cayeron víctimas de un camino que ellos eligieron para enfrentar por las armas a la democracia chilena, que el de quienes cumplieron su deber y recibiendo órdenes debieron enfrentársele. Pero, perdón, también murieron niños, murieron mujeres en campos de concentración, en cárceles. ¿Tienen la misma categoría porque ahí no hubo ningún enfrentamiento? Mire, todo eso hay que analizar, todos los casos como fueron. Cuando la guerrilla izquierda lanzaba bombas incendiarias contra vehículos de locomoción durante el gobierno militar, también las víctimas eran niños y mujeres que no tenían nada que ver. Y eso fue provocado por la izquierda, ¿no? La izquierda adoptó una política de terrorismo armado para tomarse el poder. Entonces no puede medirse con el mismo cartabón a las Fuerzas Armadas que fueron llamadas por la mayoría democrática a combatir eso, que los que provocaron la situación. Aquí lo que pasa es que los agresores se han convertido en agredidos, los victimarios se han convertido en víctimas, y los totalitarios ahora son demócratas. ¿Y usted no cree que esas 2.600 personas que usted calcula fueron los muertos, digamos, de la izquierda, no son víctimas? No, no son víctimas porque ellos eligieron la vía del terrorismo. Las Fuerzas Armadas se enfrentaron a los que tenían armas, y los que tenían armas, según todos los reconocimientos, eran como 20.000 personas en Chile. Ahora, yo me quiero quedar en el presente porque llevábamos un poco más de un mes del gobierno de la presidenta Bachelet. Yo quiero que usted me haga un análisis qué significa para usted este gobierno y cómo la califica ella. Bueno, ella es una persona que viene de la extrema izquierda. Pero hoy encabeza un gobierno que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. ¿Cómo ve usted esta coalición y este gobierno que está comenzando ella? Bueno, como está comenzando, estamos viendo nada más que lo que se anuncia y lo que se dice. Yo me quedo con las declaraciones del senador Quintana, que ellos lo que pretenden es remover hasta los cimientos del sistema de libertades que rige en Chile. Y yo creo que el país se encamina hacia allá, por la vía de agrandar el tamaño del Estado, de intervenir en grandes espacios de libertad que teníamos los del sector privado. Y creo que Chile está marchando en este momento, iniciando una marcha hacia el socialismo. Uh-huh. ¿Y a usted le parece que Chile es un país que puede mantener las desigualdades sociales que mantiene hoy, que la misma OCDE califica como el país más desigual dentro de los países miembros? Bueno, la desigualdad no es necesariamente un defecto de las sociedades. Por ejemplo, hay sociedades muy igualitarias como Afganistán. O como Dinamarca. Claro, pero también Afganistán es muy desigual, igualitario. Cuba es muy igualitaria y la gente quiere irse ahí, quiere irse de esos países. Estados Unidos es sabidamente más desigual que Europa. Y sin embargo, todas las encuestas revelan que en todos los tramos de ingresos los norteamericanos ganan más dinero que los europeos, están en mejor condición material, aunque son más desiguales. ¿Pero a usted le parece que la desigualdad está bien en sí misma? No es que esté bien o mal, la desigualdad es una realidad. Es una realidad que hay personas que tienen talentos y capacidades que son superiores a los demás y tienen una retribución consiguientemente mayor. O que tienen oportunidades mejores que las del resto. Bueno, generalmente el origen de esas capacidades mayores nace de circunstancias que hay que rastrear hacia atrás. ¿Y a usted no le parece que es mejor nivelar la cancha para que todos tengan las mismas oportunidades y en ese escenario se desenvuelvan las capacidades naturales? Mire, si usted me dice que sería bueno que a Messi le prohibieran jugar bien en el Barcelona para que todos los jugadores fueran iguales, yo estaría de acuerdo con usted, pero yo creo que nadie piensa eso. Pero todos tienen la misma cancha para poder jugar, nadie tiene una cancha más inclinada que la de Messi. Pero hay uno que gana más dinero que ellos y que hace mejores cosas que ellos. Pero bueno, eso en la sociedad pasa igual. Uh-huh. Hay personas que tienen talentos naturales y que tienen una retribución porque inventan cosas o producen cosas que los demás valorizan mucho. Hay cantantes que cantan muy bien y que todo el mundo quiere verlos y todo el mundo quiere pagar su entrada y les pagan enormes sumas. Ellos forman parte de la desigualdad. ¿Usted no cree que la desigualdad pueda tener un costo social para Chile? No, yo creo que el igualitarismo forzoso va a tener un alto costo social para Chile.
Eso creo que es un peligro al que nos enfrentamos y nos va a llevar a situaciones como las que viven países como Venezuela o Cuba hoy día. ¿La educación debe ser gratis? No, la educación es un bien de capital, es algo que cuesta. ¿No es un derecho? Está instituido en la Constitución. Puede ser que, y se puede hacer, que se financie la educación de personas que no tengan medios para mandar a sus hijos a establecimientos educacionales. En Chile el gasto en educación es gigantesco. Con lo que se gasta en educación podrían ir todos los niños a los mejores establecimientos si se suprimiera el Ministerio de Educación y se le diera plata a la familia, que es lo que yo sostengo que debe hacerse. El Estado tiene medios para ponerlos a todos en situación de conseguir una buena educación, pero eso no necesariamente implica suprimir la libertad educacional, como se está haciendo en Chile. En Chile, esta persecución contra el lucro implica que nadie puede tener un emprendimiento educacional, porque obviamente las personas hacen un trabajo para ganarse la vida. Del Estado, porque los colegios privados nadie los toca. Por el momento, pero con recursos del Estado, porque eso significa que no quieren que el Estado subvencione a colegios en que los padres acuden con un copago a mejorar la educación de sus hijos. ¿Pero eso usted no cree que eso perpetúa las diferencias? No, yo creo que eso hace que la educación en general sea mejor. Y por eso, en lugar de perpetuar las diferencias, lo que se ha ido sucediendo es que de la educación gratuita, municipalizada, se están yendo a la educación particular subvencionada con copago, porque es mejor. ¿Usted cuando estudió en la universidad pagó? Nada. ¿Y eso le parece justo? No, muy injusto. Por eso estoy en contra del sistema de educación superior gratuita. ¿No le parece que otros jóvenes puedan tener la misma oportunidad que tuvo usted? Mire, cuando se entrega gratuitamente cualquier bien o servicio, está potencialmente ahí gestándose un abuso. Porque hay personas que por el hecho de ser una cosa gratuita no se van a esforzar en estudiar lo necesario porque pueden optar gratuitamente a seguir estudiando. ¿Usted se esforzó? Bueno, yo me esforcé porque quería ser abogado concretamente cuando yo estudié. Pero la gente que va a entrar a estudiar, me imagino que tiene la intención de titularse. Sí, claro. Me esforcé por ese motivo, pero creo que me habría esforzado más si hubiera tenido además que pagar por la educación. Otra de la discusión que está en el tapete es la reforma a la Constitución. ¿Usted cree que la Constitución tiene que cambiarse? No, yo creo que esta ha sido una muy buena Constitución para Chile y casi suscribo las expresiones del expresidente Lagos cuando promulgó las últimas reformas y puso su nombre al pie de la Constitución diciendo que por fin Chile tenía una Constitución adecuada para una democracia moderna. Hay momentos históricos que argumentan son distintos y que hoy Chile quiere una Constitución que nazca en democracia. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, la Constitución que tenemos vivió en democracia, se reformó en democracia y dio la prueba de blancura en democracia. Y sus propios críticos iniciales reconocieron que era adecuada. Ahora esos críticos están cambiando de opinión. Yo creo que el mayor peligro está en lo que se está cerniendo ahora, que nadie sabe qué es lo que va a decir la Constitución. Y esa es gran parte de la desconfianza que hay en el futuro de Chile en este momento. ¿Pero usted la reformaría? Bueno, obviamente todo en el mundo es perfectible, porque obra perfecta no salió de la mano del hombre, como decía don Andrés Bello. Por supuesto, si nos ponemos a analizar cosas, yo la perfeccionaría. El sistema electoral, por ejemplo, yo lo perfeccionaría y haría que fueran elegidos los que tengan más votos. Usted es muy abierto al tema de las libertades. ¿Qué le parece a las libertades civiles y libertades individuales que se están proponiendo ahora? ¿Es partidario, por ejemplo, de la ADP? No, porque eso es una cosa que existe en la actual legislación. Si una pareja de personas que tienen una orientación sexual determinada decide vivir juntas y pactar una fórmula de convivencia, lo puede hacer con la actual legislación. Eso sería un contrato, digamos. Claro. Pero no es un contrato que reconozca un cierto vínculo afectivo. Es que ahí es donde va el problema, porque se quiere asimilar eso al matrimonio. Eso es lo malo de la legislación, porque quiere consagrar como matrimonio una... No, es solamente un vínculo que es previo al matrimonio, porque el matrimonio va por un carril distinto. Le da una certificación oficial a una relación de pareja que no es matrimonio. Y yo creo que lo bueno para la sociedad es que haya matrimonios. La ley que viene es el matrimonio igualitario, eso es una cosa distinta a la ABP. Es
el ABP es el primer paso hacia el matrimonio igualitario. ¿Usted no está de acuerdo con el No, matrimonio igualitario? no, porque no es matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio requiere que sea entre un hombre y una mujer y en este momento existe. ¿Y qué le parece la adopción de parejas del mismo sexo? Me parece muy inadecuado. Me parece muy inadecuado. Yo creo que ahí hay todo un tema que es muy delicado. Hay algunos que dicen que se ha probado que las personas del mismo sexo forman muy bien a los hijos que adoptan, pero yo tengo mis dudas acerca de eso. ¿Usted cree que se crían mejor en un hogar de menores? No, el hogar de menores es una situación de emergencia cuando el matrimonio no existe o no funciona. O sea, creo que se crean mejor, que se forman mejor en un matrimonio normal. Pero hay niños que pasan años en centros de menores. ¿Esos niños estarían mejor con una pareja, a lo mejor del mismo sexo, que les entregara cariño? Bueno, si usted me pone todas esas condicionantes, que les entrega cariño, que los forma muy bien, en fin, obviamente estarían mejor en esas condiciones. Pero no es lo que ocurriría normalmente. Uh-huh. Bueno, vamos a conocer el resto de la casa. Vamos a conocerlo. Bueno, ¿qué representa este lugar, esta torre que está aquí con esta vista al Pacífico? Bueno, esta torre la inventé yo porque cuando compramos la casa hace unos 12 años no existía. Era una roca a la cual se subía y que daba mejor vista al paraíso, al mar. Entonces yo tenía la idea de el castillo Wolf, que tiene una torre gótica. Y entonces le dije al arquitecto que nos iba a arreglar la casa, que yo quería la torre del castillo Wolf aquí. Y el arquitecto dijo, no acepto. Tiene que ser una torre chilena, con teja chilena. Y él diseñó una torre chilena. Y la hicimos y para mí ha sido fantástico porque es un lugar de aislamiento, meditación, lectura y escritura. He escrito libros enteros aquí. Creo que el último que saqué con motivo de los 40 años del 11 lo hice entero aquí. ¿Y qué quiso defender en este libro, Hermógenes? La verdad, porque me di cuenta que con motivo del aniversario 40 se estaba alterando la verdad histórica mucho más que en los 30 y en el 20 y en el 10. Entonces me preocupé por eso y le dediqué largos capítulos a precisar, especialmente la embestida principal, a mi juicio, la llevó a cabo Chilevisión con su programa Memoria Prohibida y Ecos del Desierto, que no tienen nada que ver con la verdad histórica. ¿En qué sentido no tienen nada que ver con la verdad? Por ejemplo, en atribuirle al gobierno militar cosas que no eran responsabilidad del gobierno militar. Por ejemplo. Degollados, un caso favorito. Los degollados, efectivamente fueron degollados por elementos de carabineros, pero contra la voluntad del gobierno, y tanto así que el gobierno le pidió al general Mendoza que dejara su cargo en la Junta por lo que habían hecho sus subordinados, aplicándole una forma de responsabilidad en el mando, y pidió a un ministro en visita antes que nadie, cuando habían secuestrado a estas personas. La Corte se demoró en designar un ministro en visita, después le dijo quiénes lo habían hecho, con la CNI, y el ministro no le creyó, porque creía que esto era una cosa del gobierno. Pero efectivamente el gobierno de Augusto Pinochet no tenía método sistemático de tratamiento a los opositores a este régimen para que dentro de ese esquema Carabineros se hubiera sentido con el permiso como para hacer esto. Bueno, no lo tuvieron puesto que fueron procesados inmediatamente y fue destituido el general Mendoza. O sea, no se quería que sucedieran cosas como esa, sin perjuicio de lo cual sucedían. No había una política como la que tienen los norteamericanos hoy día con Al Qaeda de ir y liquidarlo. Eso se trataba de que no fuera así. Y por eso que se disolvió la DINA, porque la DINA hacía esas cosas. Pero la DINA durante mucho tiempo estuvo bajo la directa subordinación del general Augusto Pinochet. ¿Usted dice que el general Pinochet no sabía de lo que estaba ocurriendo? Bueno, yo no puedo entrar en su mente, sobre todo ahora que está muerto, pero la disolución de la DINA en el 76 se produce por esas razones.
porque todos le decían, la DINA está haciendo cosas que usted no sabe. Y él decía, no, yo sé lo que hace la DINA, pero después resulta que desaparecían personas y él no sabía. Él decía que no se movía ni una hoja sin que él no supiera. Bueno, ahí hay una gran discusión porque Fernando Martínez Collins estaba presente en la oportunidad en que dicen que Pinochet habría dicho eso. Y él ha hecho una larga descripción de que eso no es verdad, que él lo haya dicho. Pero a mí no me extrañaría que lo hubiera dicho, porque yo una vez le pregunté, mire esta frase que le atribuyen a usted, que sin que yo lo sepa no se mueve una hoja en el país. ¿Te la dijo? Y él me contestó, puedo haberlo dicho. Porque yo no le encuentro nada de particular a la frase. Una persona que está al tanto de todo lo que sucede en el país, cree que está al mando del país, cree que no se mueve una hoja sin que lo sepa. Pero si estaba al mando del país, ¿cómo se le pudieron haber pasado 3.000 personas que murieron o desaparecieron? A ver, empecemos por restar 400 y tantas que las mató la izquierda, porque siempre le adjudican los 3.197 a los militares, cuando 423, yo todo esto lo manejo muy bien porque soy especialista, fueron muertos por la izquierda. Bueno, los 2.600 o 2.700 tuvieron lugar en las más diversas circunstancias y a lo largo de, bueno, en realidad se produjeron casi todos en 73, 74. No era que se le pasaran, eran cosas que sucedían y que ni siquiera sabían. Usted dice que no sabía. No sabían. Es decir, bueno, esto no fue una política de Estado. No, todo lo contrario. Están en mis libros, estos que escribo en este lugar, están las órdenes de la Junta a todos los comandantes de guarniciones de respetar los derechos de las personas. Y les dicen justamente una que está reproducida en uno de mis libros que se llama Terapia para Cerebros Lavados. Cerebros lavados son los del 99% de los chilenos, pero no todos han asumido la terapia. Ahí se dice que la Junta no quiere aparecer como un gobierno que desconoce los derechos de las personas y que deben ser respetados. Ahora, eso puede ser una buena declaración, pero en la práctica no fue lo que sucedió. Bueno, lo que sucedió en la práctica es que había más o menos 20.000 hombres en armas de lo que era un ejército clandestino. Y las Fuerzas Armadas en muchos casos tomaron esto como un enemigo armado al que había que dispararle. Y lo hacían. En algunos casos lo hacían de una manera irracional. Por ejemplo, en el norte, lo que se llamó la Caravana de la Muerte. Ahí había 1, 2 o 3 elementos que actuaban irracionalmente y mataban gente contra las órdenes del jefe de la comitiva, que era el general Arellano, y con completo desconocimiento del general Pinochet. Tanto es así que cuando le informaron, Pinochet creyó que Arellano estaba en esto y le dijo que se vuelve inmediatamente a Santiago. Pero Arellano tampoco sabía. Entonces, en una situación así revolucionaria como fue esa, se producen esas cosas sin ninguna autoridad que las disponga. Claro, pero eso puede entenderse durante un par de meses, pero el gobierno militar duró 17 años, el caso de los degollados es a las fines del gobierno militar. Bueno, pero eso fueron personas que contravinieron las órdenes expresas del gobierno militar. ¿En todo caso le parecen justificables? No, muchos casos fueron delitos, por eso se dictó una ley de amnistía. Si no hubieran sido delitos, no nos habrían amnistiado. Ley de amnistía que aprovecharon todos los extremistas de izquierda y se beneficiaron con ella y quedaron a salvo de toda acción judicial ilegal. Y también se beneficiaron militares. Claro, es decir, los que alcanzaron a beneficiarse hasta que cambió la doctrina en el sentido de que la ley de amnistía no vale, según dicen los jueces ahora. Ahora, bueno, usted hace este libro para reivindicar esta memoria. Usted debe ser uno de los pocos pinochetistas, junto con el senador Moreira, que todavía defienden la figura, el legado y sobre todo la doctrina del régimen de Augusto Pinochet. No, yo lo que más defiendo es la verdad histórica. Ahora, yo puedo estar en desacuerdo con algunas políticas o decisiones del gobierno militar y lo dije en su tiempo y lo sostengo ahora, pero en el tema de derechos humanos creo que se le han cargado muchas culpas que no tuvo. ¿Y en qué no estuvo de acuerdo, por ejemplo? Por ejemplo, un gran tema actual, que es la persecución al lucro en las universidades. Esa, a mi juicio, es una tontería, y esa tontería tiene su origen en el gobierno militar. ¿Por qué? Porque como en todo gobierno había distintas corrientes, y entonces la corriente liberal, que era lo que yo simpatizaba, dijo, vamos a liberar la creación de universidades. Cualquiera puede crear una universidad, que lleve los estatutos al ministerio,
y ahí existe la universidad. Entonces dijeron, no, porque esto va a caer en manos de grupos económicos, van a hacer negocios. Así que digamos que no pueden tener fines de lucro. Y eso era una corriente dentro del gobierno militar. Y eso ha causado ahora un daño, pero inconmensurable en Chile, encuentro yo. Porque esto era, para hablar en términos económicos, era una industria que había prosperado mucho, que le dio cabida a más de 1 millón de estudiantes, y ahora está destruida. O sea, ninguno de los inversionistas, sobre todo extranjeros, como Lores, por ejemplo, que vinieron acá a crear universidades, volvería a Chile de ninguna manera. Ahora están tratando de salvar lo que pueden. Pero volvamos al tema de los derechos humanos, que tal vez es el tema más delicado respecto al gobierno de Augusto Pinochet. El año pasado CNN Chile hizo una entrevista a Manuel Contreras, donde él responsabilizaba a Augusto Pinochet de lo que había ocurrido y se culpaba a él. ¿Qué opinión le merece y qué opinión tiene usted de Manuel Contreras? Bueno, él ha dicho muchas cosas contradictorias. Ha dicho cosas que son claramente falsas. Por ejemplo, Michael Townley trabajó aparentemente bajo sus órdenes, pero ni el general Pinochet ni la Junta sabían de Michael Townley. Y después del crimen de Letelier en Washington, Contreras siempre dijo que la DINA no tenía nada que ver. Pero usted repite sistemáticamente que el general Pinochet no sabía. Entonces, ¿cómo puede ser un gobernante que no sabe lo que está pasando en su territorio cuando están pasando crímenes? No, hay muchas cosas que el gobernante no sabe. ¿Sí? En un país, ¿Y no es responsabilidad del gobernante saber, sobre todo a ese nivel? No, bueno, yo vi a la presidenta Bachelet ayer decirle ministra de Transporte a la ministra del Trabajo. No sabía que... Bueno, eso puede ser un lapsus, pero esto es una política sistemática. No puede que saber todo lo que... No fue una política sistemática. La política era contraria. Cuando se asesinan a más de 2.600 personas, ¿eso no es una política sistemática? No, si es que eso no fue así, porque había una lucha armada interna. Si había 12.000 guerrilleros extranjeros reconocidos por la OEA, y había no menos de 10.000 chilenos reconocidos por Altamirano y cualquier persona que usted le pregunte, Elwin, todos daban esa cifra. Pero hay muchas personas que murieron en centros de detención, que murieron en lo que usted recordaba como la caravana de la muerte. ¿Eso no fue una política sistemática de eliminación de personas de distintos signos? Justamente por eso se disolvió la DINA y se creó otro servicio que supuestamente iba a respetar los derechos de las personas. Y en eso consistía la política, en tratar de luchar contra el terrorismo. ¿La CNI respetaba los derechos de las personas? Bueno, en la CNI, cuando se empezó a objetar que detuviera personas, la Junta dictó un decreto prohibiéndole detener personas. O sea, si había alguna persona privada de libertad, tenían que ponerla a disposición de los tribunales inmediatamente. ¿Y usted está de acuerdo con Manuel Contreras, que dijo que él no había torturado a nadie? Bueno, si él lo dice, bueno, no tengo por qué no creerlo, que él personalmente haya torturado a alguien. ¿Y qué le pareció entonces el cierre del penal Cordillera a raíz de los dichos de Manuel Contreras? Bueno, a mi juicio eso constituyó una verdadera traición de parte del presidente Sebastián Piñera, que le había prometido a los militares aplicar la prescripción, hacer valer el debido proceso. Y en su gobierno, él se hizo cómplice de todo lo contrario, de presentar querellas desconociendo la prescripción. O sea, cuando él presentaba la querella ya estaba incitando a la prevaricación de los jueces, porque si presenta la querella de un hecho prescrito, es porque él está diciendo no está prescrito. Y él había prometido hacer respetar la prescripción. Entonces yo creo que eso formó parte de una operación publicitaria del entonces presidente Piñera, para remontar en las encuestas y conquistar un apoyo de izquierda, que yo creo que lo conquistó. Y he visto declaraciones de dirigentes de extrema izquierda como Javier Parada, por ejemplo, de gran elogio a Piñera. Bueno, eso era una operación, una movida política o una apuesta política que le resultó. ¿Usted tenía amigos en el penal Cordillera? Bueno, llamarlos amigos, no eran amigos míos toda la vida, pero conversé largamente con Miguel Krasnov desde antes de que lo detuvieran, me contó toda su experiencia. Lo considero una persona honorable y absolutamente inocente de los cargos que se le hacen. ¿O Vladimir Mena? Con él tenía también una relación cordial, pero porque lo había conocido como director de la CNI. Cuando yo era director del diario de La Segunda, él me convidaba a almorzar a la CNI, me explicaba los esfuerzos que hacían por combatir el terrorismo dentro de la legalidad, así que lo conocía.
y yo lo apreciaba mucho como una persona muy honesta y muy recta. ¿Qué impresión le causó su suicidio? Bueno, lo que sucedió es que él ya estaba enfermo, octogenario, iba a quedar muy alejado de su familia, de donde se le prestaba atención. Y además estaba muy desilusionado, porque él era inocente, ¿no? Hasta los jueces le decían, mire, esta es la justicia de los hombres, yo tengo que condenarlo a usted. Pero sabían que los delitos por los cuales lo habían juzgado ni siquiera los había cometido, no solo estaban prescritos y amnistiados, no los había cometido. Eran unos subalternos que habían matado a 2 o 3 personas de extrema izquierda en los tiempos en que Daniel Mena estaba dedicado a la defensa de Chile contra un presunto ataque de Perú, entonces no estaba en eso. Entonces él estaba muy desilusionado. Yo creo que producto de todo eso decidió poner fin a su vida. Ahora, todos fueron trasladados hacia el penal de Punta Peuco, incluso vimos imágenes de ese traslado. ¿Usted ha ido a Punta Peuco? No. ¿No mantiene ninguna amistad con ese sector? No, yo creo que tienen derecho a defensa y que la ley está de parte de ellos, pero reconozco que hay personas mucho más activas que yo en aportarles bienes y cosas. Incluso en esa filmación que se hizo del traslado aparecía una mesa de baby fútbol o de taca-taca, ¿no? Y esa fue donativo de personas de los grupos que ayudan a los presos políticos militares. Ahora, ¿usted se siente más cercano entonces a la familia de Augusto Pinochet? Bueno, lo que pasa es que no me puedo arrogar ser cercano a la familia. El general Pinochet me tenía mucho aprecio, me convidaba frecuentemente a almorzar o a tomar té, y ahí conversábamos de cosas. Y yo le hacía preguntas como esta, ¿usted dijo alguna vez que no se movía una hoja sin que usted supiera? Y la respuesta de él fue, pude haberlo dicho. ¿Usted se siente orgulloso de ser pinochetista? Es que yo no me tildo de así pinochetista, porque eso no es un movimiento, no existe. No. Es lo mismo que si usted me dice, usted es costumbrista, ¿por qué? No pertenezco a eso. Yo defiendo la verdad histórica, creo que hay una deuda histórica de los chilenos con el gobierno militar, y que su conductor fue Augusto Pinochet, que fue en cierto modo un intuitivo genial como estadista, porque eligió el buen camino, le cambió el chip al país, y en 100 años más los historiadores por unanimidad lo van a reconocer así. Esa es mi postura. Pero el pinochetismo no existe, no es un movimiento. Pero ahora hay muy pocas personas que como usted lo defiendan públicamente. Casi nadie, sí. ¿Le ha traído costo? Sí, la gente prefiere no interactuar conmigo porque estoy en una posición muy solitaria. O sea, si se trata de hacer un foro, por ejemplo, no me convidan a mí, porque ellos están hablando de otras cosas. Ellos ya dieron al gobierno militar por, digámoslo así, desgastado y un costo que ya se pagó, lo condenan todo. En ese sentido, pero a mí no me importa mucho tampoco. No participar en lo que es la contingencia política no me importa mucho. Pero se mantiene muy activo con el blog. Sí, bueno, pero es una cosa que hago yo solo y que lo leen los que quieren. Y a veces lo publica El Mostrador, que curiosamente yo lo consideraba de izquierda, pero es un medio que ha acogido mis puntos de vista sin que yo le haya pedido. ¿Y el Mercurio por qué dejó de publicarlo? Bueno, yo escribí una autobiografía después que me salí del Mercurio, y en esa autobiografía hay como 15 páginas explicando por qué me fui del Mercurio. Para las que no la leímos. Sería un poco largo. No, yo no me sentía como en ese momento ahí por muchas razones. Algunas eran simplemente de comodidad personal. Otra cosa fue el tratamiento que le empezó a dar el Mercurio al gobierno militar, precisamente. Yo no estaba de acuerdo. ¿Usted cree que el Mercurio fue contra el gobierno de Pinochet? No le prestó ningún apoyo, por decirlo suavemente. Un día llegaron unos generales a decirme, don Hermógenes, ustedes del Mercurio queremos que sepa lo siguiente. Hemos llevado esta inserción defendiendo a nuestros camaradas procesados y presos. Llevamos un cheque para pagarla y el Mercurio se negó a recibirla, diciendo que está en términos respetuosos, legales, en fin. Y mandaron consultar a la dirección y la dirección dijo que no se podía publicar.
Entonces yo me sentía muy en desacuerdo con esas cosas, no darle cabida ni siquiera a avisos pagados de gente que había participado en el gobierno militar. Bueno, y como esas 13 páginas de razones. Hermógenes, usted cumplió 78 años. Oficialmente no me pronuncio sobre mi edad, por orden superior. Por orden superior. Pero usted tiene una rutina bastante disciplinada todos los días de ejercicio y de alimentación. ¿Cómo parte su rutina? Empleo en la mañana y en la tarde un rato para meditar. Meditar significa, he visto que ahora lo llaman mindfulness, ¿eh? Significa sentarse, cerrar los ojos y no pensar en nada. ¿Y eso cómo lo ha cambiado usted? Me he sentido mejor, en el sentido de que se va la ansiedad. ¿Y eso lo hace estar menos vehemente? Bueno, nunca he sido muy vehemente. Lo que pasa es que yo mantengo puntos de vista. Eso es lo que más me critica la gente, que yo no cambio mis puntos de vista. Pero yo, si los encuentro fundados, no tengo por qué cambiarlos. Hay mucha gente que cambia de acuerdo con el clima ambiente, yo no. Confieso que creo en los ovnis. Ese es su penúltimo libro. Yo le creo a las personas que han tenido experiencias en relación a ese tema. Leo mucho más que el común de las personas sobre todo eso. Y me parece que es una evidencia mundial el tema de que hay seres de otros planetas en este planeta. Un exministro canadiense ha llegado a decir públicamente en una conferencia sobre el tema que en la Fuerza Aérea Norteamericana hay extraterrestres trabajando. Oficiales de ejército norteamericanos que han tenido a su cargo los restos de discos voladores caídos a tierra han publicado todas sus experiencias, nadie los ha desmentido. Eran personas tenidas por serias, habían sido asesores en un caso del presidente Eisenhower y de parlamentarios norteamericanos. Son todos testimonios, y además testimonios directos que he recibido yo de personas honestas en las cuales creo y que yo he conocido y que me han dicho: yo he estado frente a frente con una persona de otro planeta. No tengo por qué decir esto es un mentiroso, está loco. Sobre todo si eso está de acuerdo con lo que sucede en otros países. ¿Y usted ha visto algún hombre? Sí, he visto 4. En este lugar donde estamos vi uno, el último, en marzo de 2013, que era como una cortina de fuego estacionada en el cielo, como a la altura que vuelan los helicópteros, así, pero sin moverse, como que oscilaba. Era un objeto, era volador y no lo pude identificar, luego era un ovni. Pero podría haber sido cualquier cosa, ¿no? ¿Pero qué cosa era? No sé. Un globo sonda, un... No, porque un globo se habría desplazado. Esto estaba... llegó lentamente ahí y se situó justamente aquí donde estamos mirando, hacia el norte. Y lo vi varios minutos, cometí el error de entrar a buscar unos anteojos de larga vista para verlo mejor, y ahí desapareció. Bueno, eso, todo el mundo ve cosas que no tienen explicación. Y eso es lo que se llama objeto volador no identificado. ¿Y eso es lo que usted recoge en el libro? Yo recojo en el libro también muchos testimonios de personas que han tenido experiencias directas. Recojo en el libro otras publicaciones también, que es lo que más me ha llamado la atención, porque de esto se ha escrito mucho. Ahora la gente seria, entre comillas, estima que para ser serio no se puede hablar de estas cosas ni creer en estas cosas. Yo no soy de esa opinión. Yo creo que uno no deja de ser serio por el hecho de relatar experiencias y testimonios. ¿Usted no tiene temor de que lo ridiculicen por eso? No, de hecho me ridiculizan por eso, y hay personas a veces que me reconocen en la calle y me hacen gestos como muestran el cielo, pero no me importa.
Hermógenes, ¿se siente parte de una clase política en extinción? En un sentido sí. Creo que cada vez menos personas tienen el punto de vista que tengo yo para juzgar la historia política chilena desde 1970 adelante. Somos muy pocos. En otro sentido me siento muy minoritario en cuanto a la solución de los problemas que podríamos llamar políticos, o sea, económicos, sociales, constitucionales. Ahí somos una minoría, pero tenemos puntos de vista bien definidos, en que estamos siempre por la libre elección personal y el respeto a las libertades individuales y el respeto al orden público. Todo eso es bastante minoritario hoy día. ¿Usted tiene amigos en la izquierda? Sí, tengo amigos de izquierda. Y si fuéramos a definir en pocas palabras a una lista de personajes que le voy a dar. Usted compartió mucho con Camilo Escalona. ¿Cómo definiría a Camilo Escalona? Camilo Escalona yo lo definiría como un izquierdista que viene de vuelta. Creo que está dirigiendo sus pasos hacia el centro político. En el sentido de que yo creo que Camilo perteneció a sectores bastante extremos del socialismo cuando era joven. Después se moderó y pasó a ser un izquierdista, marxista, pero en la vía pacífica. Y actualmente encuentro que es un izquierdista que viene de vuelta en el sentido de que su definición, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, yo la comparto 100%. Dice que es fumar opio. Sebastián Piñera. ¿Quiere una definición de él político? Y yo creo que es un político encuestocrático. Él está siempre guiándose por su figuración en las encuestas. ¿Pablo Longueira? Pablo Longueira es una persona que tiene una trayectoria política respetable, pero que ha caído en ciertas indefiniciones de principio. ¿Ricardo Lagos Escobar? Ricardo Lagos Escobar gobernó mucho mejor de lo que yo habría pensado, pero está permanentemente equivocado en sus recetas para solucionar los problemas públicos. Valga decir Transantiago, Ferrocarril al Sur y situaciones semejantes. ¿Andrés Alamán? Andrés Alamán es un político que tiene proyección, que mientras fue precandidato defendió bien los principios de la centro-derecha, pero tiene una tendencia que yo llamaría enfermiza a buscar banderas del adversario y plegarse a ellas. ¿Salvador Allende? El peor presidente de la historia de Chile. ¿Manuel Contreras? Creo que fue un director de inteligencia que finalmente le provocó mucho daño al gobierno militar. ¿Augusto Pinochet? Fue un estadista con una intuición que yo llamaría genial para elegir los caminos que se le proponían para solucionar los problemas del país, que en general eligió muy bien. ¿Michelle Bachelet? Michelle Bachelet es una política de extrema izquierda que ha sabido adaptarse a una cierta normalidad democrática, y yo espero que siga en ese camino de procurar de adaptar sus puntos de vista, que son muy extremos, a un desenvolvimiento normal de la democracia chilena. Hermógenes Pérez de Arce, muchísimas gracias por habernos recibido en su casa. Y muchas gracias por su paciencia para admitir mis respuestas.